Eso ya está. Vamos a la radio ya, de cabeza. Bueno, no sé, simplemente decir a los Vídeo. seguidores en Facebook que estamos de nuevo en antena para volver a grabar la siguiente edición, la edición de esta semana de Es lo que hay, en Radio Clara, ¿no? Pues Que eso. está muy bonito. Te has cambiado la ubicación de la cámara, ¿no? Qué chulo. Ese póster regista del 36 a 2016 que se ve de fondo. Son las semanas culturales de aquel año de la CGT. Qué bueno, qué bueno. Está muy bien, me gusta este plano. Pues yo no me cambio el plano, sigo teniendo el mismo. Así que lo siento por los espectadores que estén aburridos de ver siempre la misma imagen. Aunque bueno, de cuando en cuando, de semana en semana, vamos variando, ¿no? Venga, vámonos a Radio Clara. Y ahí charlamos sobre, cómo no, sobre el gobierno, el de entonces, el de ahora. Ya veremos a ver. Pues vamos allá. Venga, dale. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Una semana más aquí en la edición del martes de Es lo que hay. Pues vamos con lo que hay. A ver, primer ¿Y qué tema. hay? ¿Y qué hay, ¿Y Manolo? qué ¿Qué hay? hay? No Oye, vamos hombre, a ver lo original que puede ser. Juicio a la caja B del PP. hombre, soy bastante original si lo titulo así, porque todo el mundo dice juicio del caso Bárcenas. Y claro, ya el lenguaje ya sabemos que es muy pérfido, muy sutil, que condiciona el pensamiento de las personas. Mm. Por eso los anglosajones, que tienen una estructura mental distinta que los latinos, tienen una estructura de lenguaje distinta, por ejemplo, que la del castellano o de la de los lenguajes que proceden del latín, idiomas que proceden del latín. Mm. Y dicho esto, pues si lo llevamos a la política, evidentemente que las consecuencias son extremas, ¿no? Porque indudablemente hay una inundación ahora mismo por parte de todos los medios afines y no afines al Partido Popular, tratando de convertir el juicio que comenzó con gran espectáculo en el día de ayer en un juicio más del señor Bárcenas. Esto es el caso Bárcenas. No, 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 no es el caso Bárcenas. Esto es el caso del Partido Popular, pero pocos lo titulan así. Todo el mundo dice es el caso Bárcenas porque es el discurso de echar balones fuera, de disminuir la gravedad y la importancia colectiva que para España tiene lo que se está juzgando en este tipo de juicios, para reducirlo a una cuestión de un delincuente que robó al Partido Popular y convertir al agresor en víctima. En definitiva, tratar de eludir las responsabilidades de carácter estructural que el Partido Popular tiene en la corrupción ya heredada, administrativa ya heredada de los tiempos de Franco y que continuó con Alianza Popular, y de Alianza Popular fue recibida por el señor Naseiro como primer contable del PP, y fue trasladada a Álvaro Lapuerta y fue trasladada a Bárcenas, cuando evidentemente un contable es una persona de la máxima confianza, como evidentemente tiene que saber cualquier persona que haya tenido tratos con algún tipo de colectivo de alguna clase, en donde se mueva algún tipo de dinero, por poco que sea. El contable tiene necesariamente que ser una persona designada de la máxima confianza por los órganos de dirección de ese colectivo. Me da igual si es una asociación sin ánimo de lucro sobre la cría de polillas zurdas en el Canadá, que si es nada menos que el principal partido o el segundo principal partido político de un país, ¿no? A partir de ahí, no estamos hablando de un juicio a un señor. De hecho, Bárcenas no es el único que está sentándose en el banquillo en este juicio que ha comenzado hoy, y este no es el único juicio sobre la caja B del Partido Popular, que recordemos ya fue condenado, al menos como responsable civil, precisamente por haber sido el benefactor de las donaciones apreciadas en el caso Gürtel, y que dio lugar a aquella condena, recordemos, a la caída de Mariano Rajoy con la aprobación de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez contra pronóstico inicialmente a aquel gobierno en interinidad durante cerca de 10-11 meses. Bueno, pues con estos mimbres
a mí me gustaría un poco hablar de esta pieza concreta que tiene que ver con las obras de la calle Génova y si se pagaron o no se pagaron en negro. Pues eso, pues hablar un poco de este juicio y hablar un poco de si realmente lo que se calentó la semana pasada, justo cuando iba a comenzar este lunes, y lo ha hecho con las cuestiones previas, cuanto a que por fin parece que el señor Bárcenas se comprometería ante la Fiscalía Anticorrupción mediante un escrito que le dirigió desde la cárcel a tirar definitivamente de la manta, cosa que no había hecho hasta la fecha. Pues si eso verdaderamente se corresponde con la realidad o estamos hablando de más ruido que nueces, ¿no? Y por qué ahora, y cuáles son las estrategias de unos y otros, y qué alcance puede tener esto, ¿no? La Fiscalía ha dicho que el escrito no aporta nada nuevo o aporta muy poco a lo ya dicho hasta ahora y lo ya conocido por, por Bueno, los que pero juzgan. Es decir, que no le ha dado mucha importancia a la Fiscalía a ese escrito. a ver, hay que tener en cuenta varias cuestiones previas a lo que se ve en los grandes titulares, ¿no? Respecto de este juicio y del supuesto cambio de posición de Bárcenas, ¿no? Por un lado, y hablamos de Bárcenas, pero yo sobre todo quiero hablar del Partido Popular y quiero hablar del señor Pablo Casado. Pero bueno, hablamos de Bárcenas porque evidentemente por cuestiones mediáticas es el protagonista. Primero, eh, desde luego, todo lo que está sucediendo y el supuesto amaño o arreglo del señor Bárcenas para perjudicar la campaña electoral en Cataluña del Partido Popular, que dice el señor Maroto, es una soberana estupidez. El juicio este estaba fijado mucho antes de que se estableciera la fecha de las catalanas, que sabéis que ha estado en el aire hasta el último momento, por lo tanto no guarda absolutamente ninguna relación. Sí tiene relación muy directa el cambio de actitud del señor Bárcenas con arreglo al cambio de abogado que tenía desde el año 2015 Joaquín Ruiz de Infante, que se produce a finales de diciembre. El juicio estaba, por tanto, a las puertas y que tuvo que salir recientemente a afirmar que, al menos en su presencia, jamás había mantenido reunión alguna con la Fiscalía Anticorrupción para obtener ningún tipo de beneficio de su cliente a cambio de confesiones sobre el asunto de la caja B del Partido Popular. Mm. Pero claro, lo cierto es que ese abogado ya no está desde Navidades prácticamente, ¿no? En su lugar, el actual abogado de Bárcenas, que saliendo al paso a la finalización de las sesiones de la primera sesión del juicio, dedicada básicamente a las cuestiones previas, saliendo al paso en las escalinatas de la audiencia, pues de las manifestaciones de la Fiscalía sobre que el informe que habían enviado, la carta que habían enviado, no contenía ninguna novedad, pues ha manifestado, no, es que la traca la tenemos guardada, ya la iremos sacando a lo largo del juicio. Y para empezar, ya sabemos que ha pedido un careo en el día de ayer, en el primer día de sesión, careo con Mariano Rajoy, que yo creo que no que no le van a conceder. No. Primero porque los careos normalmente en los juicios, si no se han hecho ya en la instrucción, difícilmente, por ejemplo, hemos visto un careo, ¿no? En el caso Kitchen, vimos un careo entre el ministro del Interior, Fernández Díaz, y su número 2 en sede del juez de instrucción de la Audiencia Nacional. O sea, que no es que no se hagan careos, pero un careo que no se haya llevado a cabo la instrucción, pedir ese careo que se celebre en pleno juicio oral, es muy poco probable que se emita, independientemente de que se quiera además proteger la imagen del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Independientemente de eso, aunque no fuera con Mariano Rajoy, hay muy poca costumbre de que se adopten, pero está claro que la mera petición, de manera además bastante fundada en apariencia, del nuevo abogado de Bárcenas, de ese careo en sede de juicio, lo que está haciendo es elevar de entrada la presión sobre el Partido Popular. Yo creo que por ahí van los tiros, más que porque vaya a haber una verdadera tirada de manta
suponiendo que verdaderamente sea cierto, que existen grabaciones, verdaderamente sea cierto, como se ha dicho, en el entorno de Bárcenas, suponiendo que puede haber otros papeles comprometedores que sean verdaderamente novedosos en relación a los ya conocidos, como afirmaba Gustavo Galán, que es el actual abogado de Bárcenas. ¿Y quién es este Gustavo Galán? Es importante tener presente esto, porque esto no está en los principales titulares ni en el comienzo de los artículos sobre el juicio. Gustavo Galán es el esposo de una de las extrabajadoras del caso Gürtel, condenada en el caso Gürtel, llamada Isabel Jordán. Fue condenada junto con el matrimonio Bárcenas, la misma sentencia del caso Gürtel. Jordán tenía una pena similar a la de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, de casi 13 años de prisión, y lo que hizo, amparándose en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, esta Isabel Jordán y su esposo, el actual abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, fue acogerse a ese artículo que permite obtener unos beneficios similares al tercer grado, es decir, flexibilizar el tiempo de cumplimiento dentro de prisión. No es que te reduce la condena, pero claro, no es igual no ver el sol día tras día durante mucho tiempo que estar más fuera de dentro, ¿no? Aunque vayas a dormir, ¿no? Sí, Por tanto, tiene distintos aspectos de semilibertad que son más propios de un tercer grado, y esto se consigue a base de maniobrar con la Fiscalía sobre el argumento de colaboración activa, no solamente en el proceso que le afecte, en este caso el caso Gürtel, el caso de Isabel Jordán, sino también en otros procesos. Y esta es la misma estrategia que estaría tratando de poner en marcha Bárcenas con el mismo abogado que lo consiguió para su mujer, Gustavo Galán, y su mujer Isabel Jordán, la misma estrategia que estarían desarrollando en principio con la Fiscalía. Que esa estrategia se vaya a cumplir, que la Fiscalía vaya a considerar que, bueno, pues verdaderamente el señor Bárcenas tiene detrás de esa manta de la que siempre promete tirar y nunca tira hasta la fecha, material de suficiente entidad e importancia como para darle ese beneficio no solamente a la propia Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, sino también al propio Bárcenas. Pues está muy por verse. De momento eso no está en absoluto confirmado, y recordemos que hasta la fecha los precedentes de las revelaciones de Bárcenas, más allá de la famosa contabilidad y de los famosos recibos, no cuestan. Sí, sabemos que Pío Escudero en su día reconoció, pero de momento parece bastante dudoso, y creo que le harían un flaco favor a la Fiscalía Anticorrupción si establece su estrategia de acusación sobre la base de lo que Bárcenas en realidad pueda aportar de novedoso o no, no solamente en esta pieza de las reparaciones o las reformas de las obras de la sede de la calle Génova, sino en otros procesos, que ese sería el supuesto compromiso que tendría que alcanzar Bárcenas con la Fiscalía Anticorrupción para beneficiarse de la aplicación de ese artículo del reglamento penitenciario. A mí, de momento, me parece que es un poco experimento con gaseosa, porque, entre otras cosas, ya ha decepcionado muchas veces Bárcenas. Sí que es verdad que este es el primer juicio al que se enfrenta, con una pena de 18 años, si no recuerdo mal, que se le solicita, no solo a él, también está Álvaro Lapuerta, fue contable del Partido Popular antes que él, ¿no? Como acusado. Pero yo estoy convencido de que no están, es decir, que están jugando de farol. Tanto Bárcenas como su defensa están jugando de farol. Lo que están buscando es crispar todo lo posible la tensión con el Partido Popular, no solamente por el desfile ya anunciado de personajes de primera línea como Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Ángela Cebes, María Dolores de Cospedal, Pío García Escudero, de lo que fue el Partido Popular de Aznar, del aznarismo, al margen del propio Aznar y de Rajoy, pero que van como testigos, recordemos, no van como acusados, y al margen de las declaraciones que pueden ser más reveladoras tal vez de lo que puedan contar los textos políticos de Pablo Crespo y de Luis del Rivero. Luis del Rivero es presidente de SACIR Vallehermoso, no es cualquier cosa, es una de las grandes constructoras de Madrid y uno de los grandes donadores de dinero
reconocido, pero muy interesante la declaración que puede hacer Pablo Crespo en cuanto a su condición de secretario de organización del Partido Popular en Galicia, porque estamos hablando de todas las líneas de flotación del poder territorial del Partido Popular en España. Javier Arenas, Andalucía, María Dolores de Cospedal, aparte de por muchas razones de cargos estructurales dentro del partido, por su control de las dos Castillas en realidad, y luego pues Pablo Crespo en Galicia, nada más y nada menos, ¿no? Los grandes feudos del Partido Popular, ¿no? Entonces, me parece que van más un poco los tiros por el amagar y no dar, pero amagar con la sensación de que te puedo dar en cualquier momento, ¿no? Por tanto, llegamos a un acuerdo o llegamos a un acuerdo, cosa que hasta la fecha, pues en el entorno de Bárcenas acusa al Partido Popular y a sus interlocutores de haber incumplido sistemáticamente, es decir, de haberle dejado abandonar su suerte, de no haber hecho todo lo necesario para impedir que la señora de Bárcenas, la señora Iglesias, entrara en prisión y fuera condenada, donde está desde hace ya un tiempito, y creo que es más un poco eso que otra cosa. En fin, en cualquier caso, a mí, vamos, es un juicio que se va a alargar desde febrero hasta mayo, con lo cual va a dar muchos tumbos y Y con muchas todo eso vueltas. que has dicho y esos nombres que has dado, no tienes razón tanto Casado cuando dice que este PP, no sé, aquel PP al que están juzgando todas esas personas, ya no están en el partido, ya no pintan nada, ya no son. Bueno, es que esta es. Hemos escuchado dos tesis, ¿no? Que repiten, porque el PP es muy del mantra, ¿no? Ellos pactan ahí en Génova, en la cúpula, los 4 o 5 de la Guardia Pretoriana, en este caso de Casado, como antes era de Rajoy, ¿no? O antes de Aznar. Pactan el mantra que van a soltar y repetir y en el que van a instruir no solamente a todos sus dirigentes territoriales, sino también a todos sus innumerables voceros que salen en tropel, en todas las tertulias televisivas, en todos los medios de comunicación, a eso, a esto es el caso de Bárcenas. Bárcenas es un delincuente porque está condenado, a Bárcenas no le puede querer nadie porque mucho hablar y poco hacer, si tiene grabaciones que las enseñe, es decir, es una partida de forajidos pues, de lo que son, de delincuentes, y pues por la misma razón, si una estrategia era, uno de los mantras era el que repetía Maroto de la coincidencia con las catalanas, y esto se hace para perjudicar, y la otra era, el otro era, sobre todo repetido por Pablo Casado y por su número 2 en el Partido Popular, el señor Egea, pues esta de que se trata de una maniobra de la Fiscalía Anticorrupción que en definitiva es Pedro Sánchez para hundir al Partido Popular. De nuevo, la misma excusa absolutoria permanente que han utilizado y llevaban utilizando desde los tiempos de la Gürtel. Antes era Rubalcaba, ahora es Dolores Delgado, fiscal general del Estado con el gobierno de Pedro Sánchez, y mañana será Asunción Corda, pero nosotros no hemos sido, ¿no? Y la tercera es la que también se ha repetido sistemáticamente desde que llega Pablo Casado al poder en el Partido Popular, que es, ese era otro PP, nosotros somos otros, ¿no? Sí. Claro, es un chiste, ¿no? Es decir, primero porque estas líneas tienen continuidad. Estas líneas tienen continuidad. Segundo, porque cuando digo tienen continuidad, quiero decir que cuando uno hace traspaso de poderes como contable y entrega la contabilidad, entregas todo lo que tienes de contabilidad al siguiente, a tu relevo. No estamos hablando de una organización distinta. Los partidos políticos son organizaciones con reconocimiento constitucional. No estamos hablando de que es que se ha disuelto el partido y se ha refundado otro sobre otras bases, como hizo Alianza Popular con el Partido Popular, y ahora sí ya vimos que el tracto sucesivo, es decir, cómo se traslada sin interrupción de unas organizaciones a otras, es decir, del tardofranquismo a Alianza Popular y de Alianza Popular al Partido Popular, primero de Manuel Fraga, luego de Aznar, luego de Rajoy, ha sido una línea ininterrumpida en el tiempo de prácticas de sobornos, cohechos y corrupciones
en donde en este juicio por primera vez tenemos la oportunidad de poder dar luz y taquígrafos a donaciones reconocidas, donaciones entre comillas, a cambio de contratos. Es decir, lo hablábamos en los tiempos de la Gürtel, lo hablábamos en los tiempos de los trajes, del juicio por los trajes del señor Camps. No solamente es el que recibe, también es el que entrega. El que entrega no entrega porque sí, no entrega por devoción al partido, entrega para obtener contratos. Y este eslabón del entrego para obtener contratos es un eslabón que, por ejemplo, en el caso de la Gürtel prácticamente no fue demostrado, no fue probado porque no era lo esencial. La prueba se basó sobre todo en el hinchar facturas, el realizar facturas sobre trabajos no efectuados, etcétera, etcétera, en falsificación de documentos, etcétera, etcétera, pero no tanto la probanza indiscutible de que entrego dinero a cambio de la prebenda del poder para que me conceda tal o cual contrato. Podía deducirse, evidentemente, pero no existían. Aquí por lo menos está sentado el de Sacir Vallehermoso. Bueno, y Florentino Pérez, seguramente uno de los hombres más poderosos de España, con diferencia, no tanto por su volumen de dinero, sino por su volumen de influencias en todos los ámbitos de la vida social, política e institucional de este país, es otro de los testigos que probablemente pase finalmente a declarar en este juicio. Y bueno, a mí me parece que bastante relevante lo que pueda aportarse en el juicio, no tanto porque Bárcenas tire demasiado de la manta, es decir, porque realmente aparezcan documentos comprometedores de una manera indiscutible que generen incluso la apertura de diligencias penales definitivamente por estos hechos en concreto de la financiación o del mantenimiento de la caja B, incluyendo de la gran cúpula del Partido Popular, sino incluyendo también la responsabilidad por delitos fiscales que el Partido Popular se le puede encontrar, porque al parecer en el año 2008 no liquidó los impuestos que correspondían, pues esto es una investigación que va hasta el 2008, y en el 2008, estando ya Mariano Rajoy en el cargo, no se liquidaron ni remotamente se declararon todas estas donaciones opacas que se estaban haciendo y que costarían reconocidas, ¿no? De manera que me parece que de lo que cabe esperar de este juicio es más una cuestión de poner en la primera línea del foco a los que pagaban y a cambio de qué pagaban, por una parte, porque esto desmonta el argumentario oficial del Partido Popular acerca de, no, las donaciones se habrán recibido, pero yo no he cobrado sobres en B, no existían sobres en B, la contabilidad en B es falsa, la contabilidad de Bárcenas es falsa, y los que hacían donaciones están en su derecho de hacer donaciones, hacían donaciones sin ninguna contrapartida. No, mire usted, nadie, y menos en el mundo empresarial en relación a la política, hace donaciones multimillonarias a cambio de nada. Se hacen para obtener algo. Y si ese algo concreto pasa por la concesión irregular o el tratamiento de favor en la concesión de contratos de la Administración o del Estado o de la Generalitat o de cualquier administración local, indudablemente estamos hablando de un delito de una gravedad aún mayor, porque tiene unas consecuencias aún mayores que la mera financiación no declarada, que sería en la fase de Gürtel en la que estuvimos durante tantos años. Dicho esto, por eso digo que primero este juicio va a servir para poner el foco en esta figura, el pagador, y a cambio de qué pagaba, y por otra parte va a servir para poner en circulación, pues volver a colocar el foco justamente sobre toda esta colla de delincuentes, porque es indudable que se prevalieron. Antes he dicho, el contable es la persona de confianza de los órganos directivos necesariamente, y de hecho es una persona claramente, igual que el secretario, es claramente una persona supervisada necesariamente por el presidente o el legal representante o el administrador del colectivo de que se trate, y en el caso de un partido político con mayor motivo todavía. Es decir, el control que Bárcenas tenía sobre las visitas a la calle Génova
eh, ese control, ¿cómo se le permite? Ese control de seguridad. Es decir, no, que sepa usted que tanto si entra por la puerta como si entra por el garaje, usted tiene que pasar por la planta del señor Bárcenas y retratarse allí delante del señor Bárcenas. Si viene a realizar algún tipo de gestión del tipo que sea de carácter económico con el Partido Popular. Entonces, pretender que un control semejante sobre la sede del partido fuera desconocido por parte de la secretaria del partido, señora Dolores de Cospedal, y por parte del presidente del partido, señor Manuel Rajoy, es absolutamente imposible. Luego está la limpieza de cara o el blanqueamiento, que pretende hacerse no solamente trasladando la responsabilidad del Partido Popular al señor Bárcenas como un forajido, un outsider, un delincuente que haya sido condenado y que por tanto eso es un problema individual del señor Bárcenas, que lo que hace es perjudicarnos como si fuera una especie de agente externo venido, pagado por el KGB y venido por las hordas comunistas a perjudicar al gran partido que defiende los más altos valores de lo que significa España. Otra cosa es eso. Y otra cosa es además que la actual dirección del Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza, que llega al extremo de afirmar que es un partido nuevo precisamente porque fue elegido Pablo Casado y no ganó ni Dolores de Cospedal ni Soraya Sáenz de Santa María, que habían tenido un relieve público tan notorio y no solo público, sino también orgánico tan importante dentro del Partido Popular, pues pretendan, como digo, desvincularse amparándose en un argumento tan pueril, ¿no? No, mire usted, le recuerdo, señor Pablo Casado, que usted pasó el corte de las primarias y de hecho ganó a Soraya Sáenz de Santa María gracias a los votos de toda la facción de la señora Dolores de Cospedal. Sí, sí. Tengo que recordarle además que va a haber más piezas en relación a la caja B y más juicios en relación a la caja B, y que este juicio puede suponer un enorme desgaste porque, diga usted lo que diga, al Partido Popular actual le va a perjudicar abiertamente ver en la pena de telediario, que se llama de todos los días, declarando de la manera que ya hemos visto que declaró, por ejemplo, en el juicio de la Gürtel el señor Rajoy, que era verdaderamente patética. Claro, yo me puedo imaginar si realmente se llegara a acceder un careo entre Bárcenas, como es de Coriacio Bárcenas, que es un tipo bragao, es decir, un tipo que nos echa para atrás, acorralando a Rajoy por todos los lados en un eventual careo. Rajoy debe estar verdaderamente asustado porque Rajoy no ha dado nunca capacidad, lecciones ni nociones de tener una verdadera capacidad de dialéctica más allá de chascarrillos populares, que es lo que hacía en las Cortes cuando iba allí al Congreso, en las sesiones de control. Le preparaban los discursos, las líneas maestras de lo que tenía que decir y él le ponía sus chascarrillos. Pero claro, eso está muy bien de cara a la galería, pero en un juicio eso es otra cosa. Entonces, claro, el desgaste de la pena de telediario que va a suponer el desfile de todos estos personajillos, todos ellos criminales, por mucho que, pues es verdad, Rodrigo Rato inconcebiblemente al final acaba absuelto por la salida de Bankia a la bolsa, ¿no? Como sabe muy bien, para mucha pena y desgracia, ya veremos cómo acaba eso, porque supongo que habrá sido recurrido la asociación 15M para Rato, que muchas veces viene por aquí por Radio Clara a contar Sí. detalles muy interesantes sobre cómo se mueven las cosas en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en este tipo de juicios, ¿no? Pero con todo y con eso, vamos a ver, Cospedal tiene su propio viacrucis particular con todo lo que tiene que ver con Villarejo. Pío García Escudero no sé qué va a contar, pero recordemos que fue presidente del Senado y que ha reconocido que él cobró sobresueldos. Sí, pero dice que cobró como en forma de préstamo para rehabilitar la Lo que tú vivienda. quieras, pero sin declarar en ningún lado. Sí, bueno, Entonces, claro, visto esto, como digo, esa pena es muy difícil que diga a Pablo Casado lo que diga y lance a sus hordas de troles tertulianos en toda clase de debates en televisión y en radio y en prensa y en redes sociales, etcétera, etcétera, a repetir como robots
el mantra de yo no he sido, nosotros somos otros, aquellos eran otros y tal. Indudablemente esa pena de telediario de ver durante meses sentándose en el banquillo, aunque sea en concepto de testigo, a este tipo de personajes, lo único que hace es erosionar la imagen. Y recordemos que cuando esto ya sucedió, aunque no a la escala que va a suceder ahora, también hay que decirlo, ahora será mayor, con el caso Gürtel, tuvo una bajada de las encuestas muy considerable en beneficio de Ciudadanos. Es verdad que entonces la coyuntura política era otra, los vientos políticos y lo que estaba, entre comillas, de moda en la opinión pública era otra cosa. Ciudadanos corría entonces hacia arriba, ahora corre hacia la destrucción, pero, y supongo que se confirmará con el resultado de las elecciones catalanas, pero, y de, acabe convertido en algo residual, ¿no? Tipo como el partido, ¿cómo era? Unión UPyD. Progreso y Democracia, ¿no? UPyD, ¿no? Ujú. UPyD, pero a mí me parece que verdades absolutamente conmocionantes que puedan averiguarse en este juicio, me parece dudoso, que puedo equivocar, me parece dudoso que se vayan a producir, me parece también que, sin embargo, el Partido Popular, porque creo que no tiene más defensa que la que está ejerciendo, la de tratar de desvincularse, no va a poder evitar la pena de telediario que antes mencionaba, y que le va a desgastar considerablemente por más que intenten desvincularse. Bueno, hombre, yo no creo que al Partido Popular le vaya a suceder lo que le puede pasar al Partido Republicano después de la salida de Donald Trump. Mm. Lo digo en el sentido de que pudiera resquebrajarse y convertirse en dos partidos o haber una escisión importante, etcétera, etcétera. Como no veo capacidad de renovación ni capacidad de liderazgo para renovar el partido hacia un partido completamente nuevo sin las ataduras del pasado, los varones siguen siendo los que son, ¿no? Feijóo, Moreno en Andalucía, Feijóo en Galicia, Mm. y poco más, ¿no? Porque la de Valencia es un cero a la izquierda, la Isabel Bonich, a nivel nacional y a nivel local es un cero a la izquierda en los dos lados, que ha quedado totalmente destruido, al menos no desde el punto de vista de que no tenga base de votantes, sino desde el punto de vista de tener presencia significativa en la política nacional. Me estoy refiriendo a eso. En Extremadura, pues realmente como no han tocado pelo más que muy poco tiempo, tocar pelo de tocar poder, tocar dinerito, ¿no? Tocar lo que hay que tocar, pues no han llegado a crear una red clientelar suficiente. Y bueno, pues sí, en fin, en Castilla-León, que tienen otro de sus principales bastiones, porque Asturias también lo perdieron. Entonces, realmente el poder territorial en Baleares, que lo han tenido durante tiempo, pues está el Partido Socialista desde hace mucho controlando. Por tanto, no estamos hablando de un Partido Popular que pueda sacar pecho ahora mismo en cuanto a poder territorial. Sigue teniendo, evidentemente, una cantidad de votos temible, pero que se puede movilizar además, pero bueno, tiene a Vox arrancándole votos a mordiscos por la derecha. Las últimas encuestas, el Diario Público publicaba una encuesta de intención de voto a nivel nacional, me parece que este pasado fin de semana, y el único partido que crecía el PP sorprendentemente, pero creo más por desgaste del Partido Socialista y de Podemos como gobierno en la gestión de la pandemia que por otra cosa, por motivos reales, pero el que crecía verdaderamente era Vox, ¿no? Entonces, todos los demás bajaban, ¿no? Incluido el Partido Socialista, claro. Y bueno, pues a mí no veo que haya una capacidad ni una voluntad política dentro del Partido Popular, ni de liderazgo, ni de ideas, que signifique más allá de la supervivencia dentro de lo que ha sido el statu quo del Partido Popular, como un partido, pues eso, heredero del franquismo y montado por el caudillaje, ¿no? Antes, en los tiempos del franquismo, pues la astilla que había que darle al funcionario era el 10% del negocio, luego bajó al 5%, y entre el 5 y el 3 se han estado moviendo, ¿no? Por lo que se ha visto hasta la fecha en democracia. Y alguien dirá, bueno, tanto hablar con el PP y el PSOE, ¿qué? ¿Acaso el PSOE lo ha chupado?
Dice, sí, bueno, lo que usted quiera, oiga, pero ahora estamos divertidos aquí con el espectáculo del Partido Popular y bueno, pues cuando estemos con el espectáculo del Partido Socialista, pues hablaremos del Partido Socialista, como hemos hablado tantísimas veces, ¿no? Y si no, pues llamamos a Rafa Cid y rápidamente lo explica rápido el tema del Partido Socialista. Pero no, estamos hablando de actualidad, estamos hablando de lo que está sucediendo esta semana con cómo se ha calentado la expectación respecto de este juicio unos días antes de que comenzara el día de ayer, este lunes, y vamos a ver esta semana cómo sigue. Yo, de verdad, Manolo, que soy sincero, soy pesimista en cuanto a que vaya a haber revelaciones verdaderamente trascendentales que acusen de una manera indiscutible o apunten de una manera indiscutible a una responsabilidad penal ni de Rajoy, ni de Cospedal, ni de ninguno de los grandes altos cargos, pero me puedo equivocar y ojalá me equivoque. Es decir, más leña al mono que te goma, ¿no? Que dicen, ¿no? Y pues mira, pues a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa. Pero yo, si he traído este tema hoy a colación, era para explicar el asunto de por qué Bárcenas se mueve ahora, pero sobre todo, que lo he explicado antes, buscándose el dato de favor, con arreglo al reglamento penitenciario, para él y para su mujer, como colaboradores activos de la Fiscalía Anticorrupción, no solo en este juicio, sino en todos los juicios que haya, lo cual sí que le puede convertir en un verdadero peligro para el Partido Popular, incluido Pablo Casado. Y dos, pero sobre todo este dos es lo más importante, para recordar constantemente que no caigamos en las trampas del lenguaje que manipulan a la opinión pública de convertir esto en el caso Bárcenas. Este no es el caso Bárcenas. Este muy en concreto es el caso de la caja B del Partido Popular, no de Bárcenas. Bárcenas era tesorero y por tanto es uno evidentemente de los acusados, porque fue uno de los artífices de esa caja B, pero no es el único artífice de la caja B, no es el único artífice entre los acusados, no es el único contable que está acusado del Partido Popular y por tanto esto es un juicio a la corrupción estructural del Partido Popular y no el caso Bárcenas, que es minimizar, hacer pequeñito, quitarle relevancia a la cuestión, convirtiendo a los agresores en víctimas, que es lo que está pretendiendo la estrategia del Partido Popular desde que comenzó todo este escándalo de Bárcenas, ¿no? Con los famosos papeles, ¿no? Bien, pues yo creo que está suficientemente explicado. A mí, según te estaba escuchando, se me ocurrían dos cosas. Cuando hablabas de la posible renovación del Partido Popular, de refundación y todo eso, en teoría eso ya se ha producido. Y además lo recuerda Casado de vez en cuando. Aquí ha habido una renovación, todos somos nuevos, yo no tengo nada que ver, casi dice yo era un chiquillo, hay quien dice que yo casi era un chiquillo entonces, yo no sé nada, etcétera. Bueno, son argumentos que sueltan. Y la otra que se me venía a la cabeza es cuando hablabas de los que iban a la sede de Génova del Partido Popular y se veían con el señor Bárcenas. En este partido, en este país, ¿cuándo se va a juzgar a los o cuándo se le va a considerar un delito el de corruptor, el corruptor, ¿no? El que paga por obras públicas, el que entrega dinero a cambio de obtener contratos. Es decir, ese también es responsable o no es responsable de nada. Es decir, Hombre, claro que es responsable. pero entonces Eh, todos esos nombres que ha soltado, entre ellos el gran Florentino Pérez, intocable por ahora, pero otros muchos, todos esos que van. hombre, todo lo que son las grandes constructoras, OHL, por Sí. ejemplo, ¿no? Con Villarmir, son nombres que han salido a la palestra porque había Mm. documentos en relación a financiación. Lo que pasa es que, claro, para poder probar que efectivamente esas donaciones al Partido Popular efectuadas por estos magnates y mangantes pueden constituir un delito de soborno, hay que probar que se recibe la contraprestación, es decir, que se le adjudicó el contrato público del que se trata. Y eso pasa por la colaboración, efectivamente, de personajes como Bárcenas. Por eso su papel como garganta profunda de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de un trato de favor está tan en juego respecto de la celebración de este juicio. Claro, claro, porque esto puede salpicar a mucha más gente, indudablemente. Otra cosa distinta es que él tenga pruebas de que eso fue así,
ya correos electrónicos. Él se queja de que le robaron por documentación, cosa que es cierta, mm, de su casa, gracias a la participación de Villarejo y de su chofer, con la supuesta instigación o dirección de María Dolores de Cospedal, algo que todavía tiene que celebrarse el juicio respecto de ese robo en su casa y de las componendas, ¿no? Llegaran al nivel de Mariano Rajoy o no llegaran ni siquiera en el Hospedal, ¿no? Con Villarejo para llevar a cabo el espionaje de la casa de Bárcenas, el propio Bárcenas. Está también el ver qué revelaciones se pueden producir en este juicio precisamente respecto de documentos que establezcan el nexo causal entre las donaciones de esos empresarios y la recepción o adjudicación de determinados contratos de obra pública. Claro, eso está por verse. Eso es justamente tal vez la parte más interesante de este juicio, más allá de los figurones del Partido Popular pagando la pena de telediario al sentarse, si no en el banquillo de los acusados, sí en cuanto a tener que declarar como testigos, ¿no? mm. Y más allá de que en función de lo que suceda en las declaraciones que se puedan ir produciendo, incluso pueda abrirse testimonio de particulares contra algunos de los que hoy día van a declarar como testigos, ¿no? Mm, Está por verse, pero bueno, en fin. Ya he puesto antes un poco he sopesado un poco antes las expectativas que este juicio establece o en torno al cual se han establecido, y hemos visto que no es de esperar revelaciones muy concluyentes, al menos no directas del señor Bárcenas, pero puede que sí indirectas respecto, por ejemplo, de lo que pueda declarar el de Sacil y Vallehermoso o de lo que puedan declarar otros en sus líneas de defensa, ¿no? Y repito, es que este es el primero de una larga serie. O sea, es que la financiación irregular del Partido Popular no se termina en este juicio. mm. Esto es el juicio de las obras de la calle Génova. Claro, bueno, vale, bien, Vale, pero no, pero es una pieza más. sí. Entonces, veremos a ver, es decir, hombre, a mí me gustaría creer que Bárcenas tiene verdaderamente algo contundente guardado en la buchaca, que decimos en Valencia, ¿no? Eh, Algo que se haya guardado hasta el final, desde luego si lo tiene, ahora es el momento de sacarlo. Si, como dice su abogado, lo van a sacar, pues imagino que lo irán administrando, no lo van a sacar de golpe y gastar todos los cartuchos de un solo tío a la vez. Por tanto, bueno, pues ya veremos a ver cuándo lo sacan y cómo lo sacan. Vamos a ver en la jornada de hoy, que todavía están en cuestiones previas, si se aportan documentos que no se hayan aportado a la causa, cosa que procesalmente es posible, podrían hacer. Si por el contrario la estrategia es de filtrar en paralelo al juicio por la vía de medios de comunicación en connivencia para que en realidad se establezca un juicio paralelo respecto del juicio estrictamente procesal del tribunal. Es decir, operaciones de este tipo las hemos visto más veces ya y podría perfectamente suceder así. Villarejo, por ejemplo, es muy dado a esto y no creo que Bárcenas sea más tonto que Villarejo, todo lo contrario. Entonces, Mm, mm. bueno, pues, en fin, yo creo que el juicio, desde luego, al que perjudica es el Partido Popular, sin ninguna duda, por más que traten de desvincularse, les cae encima y va a tener un desgaste que, bueno, tampoco tienen más allá de las catalanas un horizonte electoral cercano, pero también es verdad que esto se ve por lo menos hasta mayo, ¿no? Una sentencia que pudiera salpicar directamente al Partido Popular de alguna manera en mayo, justo cuando estemos, no digo que terminando el periodo de vacunación, porque es evidente que no vamos a terminar la campaña de vacunación, pero que digamos la situación de la pandemia se relaje un poco en cuanto a la presión que tenemos ahora mismo de contagios, de hospitales, de camas UCI, etcétera, puede dejarle en el espacio de la opinión pública mucha más repercusión a la imagen negativa que para el Partido Popular tiene este juicio, mucho más que ahora, que estamos en el mes de febrero, está comenzando, en donde sí, el bombazo lo pega Bárcenas con su anuncio, pero ahora hay que ver si se cristaliza y en todo caso no deja de ser una noticia que sigue conviviendo con, que se ha hecho un poquito de hueco de momento, pero tampoco
puede tapar ni eclipsar lo que es verdaderamente importante para los ciudadanos, que es la campaña de vacunación, los contagios, las medidas, si se vuelve a la hostelería, vuelve a abrir, no vuelve a abrir, cuándo vuelve a abrir, en qué territorio vuelve a abrir, a qué horas va a abrir, etcétera, etcétera, que son las cosas que verdaderamente a la opinión pública en general en España ahora mismo le interesan más, ¿no? Muy bien, Carlos, nos quedan 7 minutos para hablar de las elecciones en Ecuador. Así que yo creo que con 7 minutos se puede decir casi todo de lo que ha sucedido en Ecuador. Sí, sí, a ver, porque primero la noticia principal es que no están resueltas. Es decir, que va a haber una segunda vuelta. Vale, pues Que aguanta un poco. el candidato principal, o favorito, digamos, Andrés Arauz, que un poco pues, es quien recoge el testigo del periodo de 10 años de gobierno de Rafael Correa, ha ganado la primera vuelta, pues era de prever que ocurriera, lo que cabía imaginar, pero no obtiene la mayoría absoluta y la sorpresa no está en ese resultado. La sorpresa de estas elecciones en Ecuador, un país muy maltratado por el gobierno de Lenín Moreno, su población ha sido muy maltratada, como hemos tenido oportunidad de ver en la gestión de la pandemia, con aquellos cadáveres tirados en la calle, en bolsas de basura o en bolsas de plástico, la gente muriéndose por incapacidad absoluta siquiera de recoger los cadáveres, ya no digo de atenderlos en un hospital, sino simplemente de recoger los cadáveres en las casas, en las grandes urbes de Ecuador, principalmente Quito y Guayaquil, que son las dos grandes urbes del país, pues dejaba la expectativa de que, de todas maneras, el conservador Guillermo Lasso, creo, fuera el rival que se esperaba para la segunda vuelta del candidato Rafael Correa, ¿no? De Arauz, ¿no? Pero esto no está nada claro. A fecha de que estamos haciendo este programa, aún no está contado el total, se ha terminado el escrutinio por completo y resulta que un candidato con el que en principio no se contaba en estas elecciones, que es el candidato indigenista moderado Yacu Pérez, resulta que ha adelantado por los pelos, pero ha adelantado y sería él el que disputaría la segunda vuelta a Arauz, con un 19,80% tenía yo de sufragios en relación a Guillermo Lasso, el conservador, de 19,60. Y esto es muy interesante, por qué se ha producido ese sorpaso, ese vuelco inesperado, porque en la campaña de Ecuador, de las elecciones de Ecuador, se ha aplicado a rajatabla por parte del conservador Guillermo Lasso los postulados trumpistas de crear fake news y cuentas falsas de trolls, Mm, ejércitos auténticos de bots, es mm. decir, de cuentas falsas en redes sociales, en favor no del propio Lasso, sino en favor de este candidato indigenista que al principio no contaba, Yacu Pérez, tratando en la idea, que se ha demostrado muy equivocada, de arrancarle votos o de dividir el voto del señor Arauz, considerando que Rafael Correa había tenido en su día el apoyo precisamente de la influyente población indígena de Ecuador. Y no solamente no ha ocurrido esto, es decir, no ha habido una arañada importante de votos respecto de los recibidos por el señor Arauz, sino que ha sido el propio Yacu Pérez el que ha acabado adelantando al mismísimo Guillermo Lasso, que es el que pagó esta estrategia descarada Ujú. de trampear las elecciones, pues trucando en definitiva la opinión pública con mentiras, con falsedades y con toda la estrategia de manipulación de elecciones que hemos visto pues en otros plebiscitos y campañas electorales en países anglosajones, ¿no? Recordemos que Ecuador, por ejemplo, es un país muy dolarizado, bueno, tan dolarizado que su moneda nacional es el dólar, ya desde antes del año 2000 o por el año 2000,
y bueno, pues estas políticas, digamos, neopopulistas se practican ya también por muchos de gobernar a golpe de tuit y anunciar cosas por redes sociales constantemente, hacer mucha campaña en redes sociales, pues se viene llevando a cabo ya incluso con algún éxito por algún mandatario de la zona. Por ejemplo, estoy pensando en el presidente de El Salvador, ¿no? Que es conocido precisamente por gobernar a golpe de tuit, como hacía en la práctica, incluso haciendo nombramientos a golpe de tuit, ¿no? Como hacía también Donald Trump, ¿no? Entonces, es una curiosidad de estas elecciones ecuatorianas que van con el signo de los tiempos y que, bueno, son de, aparte de que le haya salido el tiro por la culata al tramposo, pero que son muy llamativas porque nos demuestran una forma de ejercer la política, sobre todo en campaña electoral, que rompe completamente con los cánones habituales o tradicionales de hacer política, ¿no? ¿Cómo es posible que un líder indigenista que tenía una implantación en todo el país bastante escasa, de pronto se convierta en quien puede disputarle la presidencia a el principal candidato, el principal favorito, que era el sucesor de Rafael Correa, ¿no? Recordemos también que Rafael Correa terminó su mandato después de 10 años con graves dificultades, sobre todo en la opinión pública internacional, en particular en los lobbies de presión de la industria extractivista, que son los que están detrás siempre de qué clase de imagen internacional tienes, tanto en los mercados financieros como en las organizaciones políticas internacionales, como después trasladando todo eso a la propia opinión pública interna del país. Es decir, es relativamente fácil de manipular porque es una cuestión de millones, de invertir millones en campañas de publicidad pagadas en lugares donde pues, una gran parte de la población no tiene la capacidad de poder comprobar o contrastar las informaciones que le llegan para discernir qué es cierto y qué no lo es, y por tanto la posibilidad de intoxicar y de manipular es mucho mayor. Y en Correa, como digo, terminó muy castigado por su enfrentamiento con los grandes lobbies internacionales de presión, de las industrias extractivistas, de las industrias españolas, por poner un ejemplo, aunque disfrutó de un periodo de bonanza económica bastante importante al final de su periodo legislativo, que hizo que el país, pequeño país de Ecuador, porque es un país bastante pequeño en realidad, en comparación con otros monstruos de la zona, ¿no? Como Perú, que lo tiene abajo, o Colombia, que lo tiene arriba, porque ya no digo Brasil, ¿no? Y bueno, pues terminó, como digo, bastante acosado tanto por esos lobbies de presión a nivel internacional en lo económico, como por esos mismos lobbies de presión, pero en el plano interno, en el plano local, a través de los tribunales, ¿no? Con acusaciones de corrupción, con acusaciones, en fin, lo mismo que se ha hecho en la misma estrategia que se utilizó con Dilma Rousseff en Brasil, con Lula da Silva y con otros. Es decir, trató de anularse y se conseguido durante bastante tiempo, durante casi 10 años o algo menos, se le consiguió anular políticamente. La vuelta al ruedo del correísmo, por llamarlo de esta manera, a través de la eventual victoria de Andrés Arauz, si se confirma en la segunda vuelta, pues veremos si se traduce en una política de beligerancia de carácter nacionalista, como la que llevaba a cabo Rafael Correa, contra las potencias extranjeras y todos sus lobbies económicos e industriales, o por el contrario, practica una política más, bueno, de connivencia, más pragmática, digamos, ¿no? A la hora de sacar el país de una situación de, no solamente por la gestión de la pandemia, sino también por la situación de endeudamiento constante sin capacidad de generar recursos propios en las que ha vivido como rebote de aquellos años de crecimiento durante estos años en los que Lenín Moreno ha estado al frente del país, ¿no? Vamos a ver si se impone en la segunda vuelta y, bueno, como siempre lo seguiremos contando aquí en Radio Clara. Pues ahí nos quedamos, Carlos. Muy Hoy, bien. hoy has hablado casi solo tú. Apenas te he hecho Sí, dos has preguntas. estado calladito. Sí, Pero bueno, espero ando, que se me haya aprendiendo. que Porque se me haya entendido, que espero que se me haya entendido lo suficientemente bien, que haya sido
bueno, fácil de seguir y que eso, que no nos dejemos engañar, que las apariencias son una cosa y las realidades son otras, tanto en el juicio, en los juicios pendientes, entre ellos el que se está celebrando ahora contra el Partido Popular o relacionados con el Partido Popular y todos sus delitos de toda clase, como en política internacional cuando observamos las maniobras que ahora mismo se hacen para trucar tramposamente el resultado de las elecciones, te salga bien o te salga mal, como ha pasado en Ecuador, ¿no? Muy bien, pues hasta la semana que viene. Si Pues claro que sí, hasta la semana que viene. Claro, que vaya ahí bien. estaremos de nuevo. Salud. Salud. Muy bien, de la radio ya nos hemos ido y nos vamos del vídeo también corriendo, ¿no? Sí, yo me voy. Me Pues voy, que me están esperando, que tengo unos jaleos que no puedo contar aquí. Ya los vale. contaré cuando procedan. Muy bien, pues Vale, pues nada, nos despedimos. Hablamos, chao, chao, hasta la semana que chao, viene. Carlos, hasta luego.